Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Padre bendito, de presentarnos delante de ti, Señor. Agradecidos por esta oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí, Señor, hablando de tu palabra, compartiendo con mis hermanos, Señor, que escuchan la radio, Señor, hasta a través de este programa. Mi alma tiene sed de Dios. Señor, bendecimos a cada persona, a cada familia, Señor, que lo va a escuchar, Padre. Te pongo mi vida, Señor, que tu palabra fluya con libertad en nuestros corazones, Señor. Y también, Señor, que tú permitas, Padre, un ambiente lleno de tu presencia, de tu espíritu, Señor. Y tú llegues a la necesidad de cada uno de mis hermanos, Padre. Gracias, Señor, por Jesucristo, tu Hijo, Señor, que por medio de quien nos has dado vida, Señor, y salvación. Gracias, Padre, porque sin ti nada somos y nada podemos hacer. Te ponemos este tiempo, Señor, de la radio, que tú te glorifiques, Señor, y que las peticiones que vamos a exponer delante de ti, Señor, tú las respondes de acuerdo a tu propósito y a tus riquezas en gloria. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, qué gusto, qué privilegio estar con ustedes compartiendo aquí en la radio. Mi nombre es Sergio Argueta y agradecidos con el Señor porque nos permite estar en el programa de Mi alma tiene sed de Dios, compartiendo de su palabra y siendo edificados, ¿verdad? Como casa espiritual, como dice en Primera de Pedro, ¿verdad? Como piedras vivas que formamos parte del edificio que es la iglesia. Entonces le damos gracias al Señor por eso y qué gusto saludarlos a cada uno de mis hermanos. Y el Señor ponía en mi corazón que estudiáramos acerca de la parábola del sembrador, una parábola que es conocida por todos y que de alguna manera el Señor cuando explicaba el reino de Dios, a los judíos les hablaba en parábolas, porque él miraba el corazón de ellos que estaba endurecido. Pero en cada parábola encontramos misterios de la palabra. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, a ellos les hablo en parábolas, pero a ustedes, es decir, a sus discípulos, a sus hijos, el Señor nos habla, dice, les es dado a conocer los misterios del reino. Porque el reino de Dios tiene misterios, hermano. Misterios que ahora ya conocemos porque el Señor Jesús los ha revelado. Porque son misterios que revelan verdades, que nos hacen libres, que nos enseñan a caminar y a agradarlo a Él. Entonces, el reino de Dios, dice en Romanos 14:17, no consiste en comida y bebida, es decir, no es físico ahorita, es decir, sí hay manifestaciones físicas del reino de Dios porque vemos provisión sobrenatural, vemos auxilio sobrenatural de Dios a nuestras necesidades físicas, pero el reino de Dios, hermano, primero se debe manifestar en nuestro corazón, porque es el reino que Jesús vino a implantar primero. Para él hubiera sido fácil ya implantar el reino de los cielos, ¿verdad? Físicamente, y se acabó todo. Pero nos hubiéramos perdido. Entonces el Señor, que sabe poner las prioridades en orden, las cosas en orden y en prioridades, vino a trabajar primero en nuestro corazón y quitarle el poder al reino de las tinieblas sobre nuestras vidas.
Entonces la primera manifestación del reino de Dios en nuestra vida es que nos revelan al Hijo. Y si creemos en el Hijo, entonces somos trasladados al reino de Dios, al reino de luz, y nos arrancan del reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque hubo arrepentimiento, hubo perdón. Entonces el que permanece, el que está en el reino de Dios, una de sus características de ese nuevo reino es que se arrepiente y que pide perdón, ¿verdad? Ese está en el reino de Dios, fue sacado del reino de las tinieblas. Entonces no puede haber indiferencia ante el pecado en nuestra vida. No nos puede dar lo mismo, no nos debería dar lo mismo, sino que deberíamos considerarnos indignos por un lado, pero por otro lado agradecidos de ser tenidos por dignos, porque no lo merecíamos, de ahora pertenecer al reino de Dios. Porque primero ese reino se está estableciendo en nuestro corazón. Está el Señor conquistando nuestro corazón a través del Espíritu Santo, quien nos alumbra en las tinieblas que aún tenemos, para que nuestra vida sea diferente, nuestro matrimonio sea diferente, nuestra familia sea diferente, que agrade a Dios, porque por nuestras fuerzas nosotros no podemos agradarlo. Que nuestra mente sea renovada de una mente carnal a una mente espiritual, y que podamos vencer muchas situaciones en la vida, porque por eso la Biblia en Apocalipsis el Señor dice que va a recompensar a los vencedores. Pero vencer ¿qué, hermanos? Pues vencer la carne, vencer al diablo, vencer al mundo. Y no que nos toque vencer al diablo, porque eso ya lo hizo Jesús, pero vencerlo a él en aquellas puertas que por la carne abrimos y él toma ventaja, ¿verdad? Vencerlo en la tentación, ¿verdad? Como tentó a nuestro Señor Jesucristo. Pero condenarlo, ya el Señor lo hizo a él, ya está juzgado por el Señor. Eso no nos toca a nosotros, pero sí vencerlo a él en aquellas cosas que todavía hay tinieblas en nosotros. Hay derechos que todavía se le dieron, por así decirlo, pero que ahora el Señor nos dio las armas y nos llamó a un reino que tiene armas poderosas, como la oración, la alabanza, su palabra, la revelación, el nombre de Jesús, la autoridad en el nombre de Jesús. Todo eso va a traer poder del siglo venidero que va a vencer esas potestades que no son del mundo, sino son fuera de este mundo, de un reino espiritual también que tiene poder, pero nuestro Señor es todopoderoso. Entonces no estamos solos, hermanos, nos dejaron al Espíritu Santo, por medio de quien, que es nuestro Dios y nuestro consolador, nuestro abogado, por medio de quien podemos nosotros tener una vida que agrada a Dios, que vence al mundo. Entonces, entendiendo esto del reino de Dios, vamos a estudiar una parábola, que es la parábola del sembrador, en la cual el Señor dejó instrucciones de cómo está nuestra vida para recibir esa palabra y que esa palabra dé fruto, la palabra que leemos, la palabra que escuchamos, debe dar fruto en nuestra vida. Entonces dice en Lucas 8:4, habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a Jesús, entonces les habló por medio de una parábola. Y dice el versículo 5 del capítulo 8 de Lucas: el sembrador salió a sembrar su semilla. Entendemos acá que el sembrador es nuestro Señor Jesucristo y la semilla es su palabra, ¿sí? La palabra que oímos. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino. Solo quiero aclarar algo, dice la palabra que oímos, y no solamente en las prédicas, hermano. Estoy hablando de esa palabra que leemos, pero que el Espíritu nos la
nos la habla a nuestra conciencia, a nuestro corazón. Esa es la que debemos oír, ¿verdad? Usando también el Señor, también usando vasos, ministros que nos la hablan, pero el Espíritu nos la hace oír. Por eso dice, el que tenga oídos para oír. No se refiere al oído que está oyendo físicamente, sino se refiere a ese oído espiritual, porque tenemos sentidos espirituales, dice Hebreos, quien por el uso, dice, los ha ejercitado y sabe percibir cuando el Espíritu está hablando, hermano. Eso es saber oír. Oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el Espíritu hablándole a nuestro espíritu, a esos sentidos espirituales, hermano, no a nuestro oído carnal, porque ahí todos tenían oídos cuando oían a Jesús, pero cuando el Señor Jesús decía, el que tiene oídos para oír, se refería a ese oído que lo oía a Él, porque sus palabras eran espíritu y eran vida, son espíritu y son vida. Esa palabra que oímos es la que debe pegar en nuestro corazón, esa palabra que leemos y la cual el Espíritu toma y nos la pone en ese oído espiritual y nos dice, esto es lo que te estoy hablando, y nos da entendimiento para nosotros hacer que fe germine en nuestro corazón y dé fruto. Entonces, retomo nuevamente la lectura y dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Aquí nos habla de un grupo de personas. Vamos al siguiente versículo 6. Otra parte, hablando de la semilla, cayó sobre la roca o pedregales, dice Mateo, porque Mateo también describe en esta parábola. Y tan pronto como creció, esa semilla se secó porque no tenía humedad. En Mateo dice no tenía raíz. Entonces la raíz, y mire qué interesante, no había humedad. Otra parte, versículo 7, cayó en medio de los espinos. Y los espinos al crecer con ella la ahogaron. ¿Sí? Es decir, ya no le dejaron oxígeno, no le dejaron nutrientes, no le dejaron espacio para que entrara el sol. ¿Qué se dice ahogar, hermano? Ahogar es hundir, hundirse, tragar agua, ¿verdad? Y que se va a los pulmones y ya no nos deja respirar. Y otra parte cayó en tierra buena y creció. Y produjo, dice, una cosecha a 100 por 1. Fíjese que es interesante porque la que cayó en la roca también creció. La que cayó entre espinos también. Porque habla de la palabra crecer. Pero no solamente es crecer. Es un progreso, eso sí. Pero cuando habla ya que hubo cosecha, como en este terreno, quiere decir que hubo fruto que se recogió. Y al final eso es lo que cuenta, hermanos. Entonces, al hablar estas cosas, Jesús exclamaba, el que tiene oídos para oír, que oiga. Es ese oído que yo le hablo, oído espiritual. Y sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola. Entonces les dice el Señor. Y él respondió, porque aquí viene la explicación, hermano, de la parábola. Esos misterios que están escondidos ahí. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo, no vean con los otros ojos, ¿verdad? No con los que están viendo. Y oyendo, con esos oídos físicos que nos dieron, no entiendan ya en el espíritu, ¿ya? Y su conciencia y su mente que se tienen que alimentar. Entonces la parábola es esta, ahí viene la explicación. La semilla es la palabra de Dios, dice. Entonces la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, hermano.
y el Espíritu nos la habla, nos la muestra y es clara porque quiere llegar a nuestro corazón. La que leemos es el Logos, pero esa palabra que toma el Espíritu y nos la hace ver, ese es Rema. Entonces es interesante ver que esa palabra, ese Logos, la vamos a oír. Y luego dice el Señor, hablando del primer grupo, porque aquí vemos 4 grupos, hermanos. Y ahorita vamos a ver el primero. Aquellos a lo largo del camino. A lo largo del camino. En Mateo dice, junto al camino. Dice, aquellos a lo largo del camino son los que han oído. Pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. ¿Quiénes son esos grupos, hermano? Entonces, debemos entender aquí que habla del camino primero. El camino es Cristo, porque él mismo dijo en el Evangelio de Juan, yo soy el camino, ¿verdad? Yo soy la luz, yo soy la verdad. Entonces, el que está no junto al camino, sino el que está en el camino, ese es uno que nació de nuevo, hermano, porque ya encontró a Jesús, que es el camino. Pero el que está junto al camino es aquel que sí se congrega, sí llegan, participan, de repente sirve, pero no ha nacido de nuevo, hermano. Está junto al camino, simpatiza, le agrada. De repente hasta acompaña a la esposa, ¿va? Porque la esposa sí está convertida, pero él va ahí pegado. O al revés, la esposa es la que va pegada, porque no ha tenido la experiencia. O nuestros hijos van pegados junto al camino. Y eso es peligroso, hermano, porque nosotros podemos estar oyendo la palabra. Porque aquí habla de los que oyen la palabra, no es cualquiera. Y no estoy menospreciando al que no la oye, al contrario. Si la oye y le pone fe y cree, va a estar en el camino, va a ser salvo. Entonces estos junto al camino son aquellos que sí la oyen, saben, tienen conocimiento, ¿sí? Pero dice que el diablo se la arrebata del corazón. ¿Por qué? Porque no hay compromiso en ellos, hermano, con el Señor. No están en el camino. Como les dije, están pegados, pero solo simpatizan. Les agrada, saben que es verdad, pero no hay compromiso, no hay responsabilidad. Entonces, no creen, para que no crean y se salve. El diablo se las arrebata. ¿Con qué? Con a veces enviando personas, ¿verdad? Enviando amigos y le dice, ¿y vos crees eso? No, hombre, vos, mira, aquí todos somos, todos creemos en Dios, ¿verdad? Así es cierto, hasta el diablo cree, ¿verdad? Pero en Jesús, no todos. Entonces ahí es donde empieza el diablo a arrebatar, a veces enviando a otras personas, enviando familiares que no conocen al Señor, y tratan de arrebatar esa semilla, y lo logran a los que están los que están junto al camino. Entonces, hay personas que así llevan el evangelio y pasan años, hermano, pero no salen, o sea, de problemas, están con un pie aquí y un pie allá, no se definen. Entonces, a ese grupo le está hablando el Señor, que están ahí en riesgo y en peligro. Hay otros, dice, aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo, dice, y en el momento de la tentación sucumben. Entonces, aquí podemos entender de que los que estaban sobre la roca, estos creyeron,
porque la palabra llegó al corazón y empezó a crecer, porque empezó a echar raíces. Fíjense, la palabra trató de pegar. Por ejemplo, si la palabra te habla, mira, tienes que rendir esa área en tu corazón, y la palabra nos empieza a hablar sobre esa área del corazón. Entonces nosotros lo creemos que es verdad, porque lo que está diciendo la palabra es cierto, lo creemos. Y dice, y creen por algún tiempo. Entonces, porque de una manera temporal, es decir, trató la palabra de pegar, trataron de ponerla por obra, pero dice que como no tenía sustento, no tenía raíz y no estaba húmedo del terreno, entonces la palabra no pegó, no hubo fruto. Puede haber crecimiento, es decir, hubo intentos de que dice no tenía raíz profunda, dice en Mateo, en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa, dice, sí, entre pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Pero dice, pero viene la aflicción y la persecución por causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Quiere decir de que la palabra en sí nos va a desafiar, nos va a ubicar para que nosotros la creamos, y nos está hablando, hermano. Pero viene, dice, la tentación, la aflicción y la persecución por causa de la palabra. Eso es cuando nosotros, hermano, queremos vivir la palabra por un lado, pero por otro lado la carne sigue muy fortalecida, y entonces cede más ante la carne que ante el fruto de la palabra que ya viene pegando. Y entonces, al alimentar nosotros más la carne, echamos por tierra esa semilla que ya venía fructificando. Y ejemplos, podemos mencionar el enojo. Viene el Señor y nos viene hablando sobre el enojo. Mira, detén esa ira, porque estás muy violento. Tú respondes de manera que denigras a las otras personas. Y el Señor te viene hablando sobre eso. Pero cuando viene la persecución por causa de esa palabra que nos viene hablando, porque decimos, sí, Señor, es cierto, voy a cambiar, lo voy a hacer. Y cuando viene otra vez la prueba, es decir, viene la prueba, quiere decir de que van a haber momentos en los que nos van a provocar enojo, porque eso no van a faltar, hermano. Una injusticia, qué sé yo, va a venir. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Con esa palabra que ya te viene hablando y has creído? ¿O conforme a la carne que te dice, no te dejes? Eso que dice la palabra, eso es para los débiles. No, vos devolvés dos y te dan una. Pero aquí, vos sos el que manda. Hermano, ese no se va a dejar dominar por el Espíritu. El Espíritu quiere poner por obra esa palabra en nuestra vida. Pero ¿qué terreno queremos ser? ¿El que se deja trabajar por el Espíritu? ¿O el que no cede y deja que las piedras sean un obstáculo para que no pegue la raíz? Porque el problema era la piedra. Los pedregales, dice. Y un pedregal, usted se cuenta el piedrín que echan sobre la tierra, ahí no crecen las cosas. No, la raíz no puede llegar. Se ve la matita y todo, pero no pega, hermano. Entonces, cede ante la tentación, es decir, la carne domina más. Entonces ya hablamos de un segundo enemigo que se roba la palabra, la semilla. Primero hablamos del diablo, para los que están junto al camino. Luego hablamos de la carne. Ese es un enemigo de adentro. No estamos hablando del de afuera, que es el diablo, sino estamos hablando de adentro, en el cual nosotros mismos estamos dejando que la palabra no pegue, porque no le hacemos caso, ¿verdad? Le hacemos caso más a la carne. Estamos entre dos voces, entre la voz del Espíritu
y la voz de la carne, que somos nosotros, ¿sí? Bueno, hablamos del siguiente grupo, hermanos. Y luego dice, estos son, voy a buscar acá el versículo. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído, porque dice que, bueno, sí, y al continuar su camino, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Entonces miren qué interesante, hermanos, porque estos están en el camino que es Cristo, ¿verdad? Son hijos de Dios que oyen la palabra, ¿sí? La palabra les habla, nos habla. Pero dice, y al continuar su camino. Es decir, sí es cierto lo que dice la palabra, la recibo con gozo y todo, pero sigo mi camino. Al continuar su camino, dice, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Entonces, quiere empezar a dar fruto, se ve el fruto, pero ya no madura porque el mundo lo arrastra con sus preocupaciones, hermano. El trabajo no alcanza, no hay suficiente. Entonces yo mejor, aunque haga algo que no es correcto, mejor lo voy a hacer, porque aquí no se ve por otra solución por otro lado. O puede ser que sí haya abundancia, ¿verdad? Y haya, pero cae en el engaño de las riquezas y en los placeres de la vida. No, uno tiene que darse su gustito y entonces ya no sigue trabajando en esa palabra que ya empezó a dar fruto, porque ahí dice que el fruto no madura. Uno puede ver un mango, por ejemplo, pero si pasa ese mango pequeñito, sin carnosidad, de un color verde, toda la vida, nadie se lo va a querer comer, hermanos, porque un fruto es atractivo cuando madura, pues, o sea, cuando está en su punto. Entonces, el Hijo de Dios que no madura, hermanos, es el que sigue siendo un niño. Y un niño, como es, berrinchudo, egoísta, caprichoso, envidioso. Y hay hijos de Dios así. Entonces, ese no va a dar fruto. Entonces, la palabra la puede creer, la puede venir, pero no trabaja para que prospere ese fruto. Es decir, traduciéndolo a la vida práctica, sigue siendo el mismo a pesar de los años, con el mismo con las mismas afanes del mundo, porque aquí estamos hablando de otro enemigo, del mundo, ya no de la carne, sino del mundo, ¿verdad? Es decir, sí hay que ser hijos de Dios y todo, pero tampoco eso me va a impedir ir a una fiesta. Tengo amigos cristianos, pero yo puedo tener mis amigos. Entonces le interesa más el ambiente social, hablando de placeres, o le interesa más la riqueza, que puede ser otro atractivo, que diga, no, yo me voy a esforzar por hacer cosas materiales, o las preocupaciones, ¿verdad? Hablando de escasez, hablando de enfermedad, hablando de un hijo que no está en los caminos del Señor, hablando de preocupaciones y afanes que muchas veces no dejan que la semilla pegue. Y el mundo ofrece todo eso, pero dice la palabra, bienaventurados aquellos que han vencido al mundo, ¿sí? Entonces estos oyen, pero no se esfuerzan, no trabajan para que dé fruto. Y luego tenemos el otro grupo que dice, para la semilla en la tierra buena. Son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen. Estamos viendo cosas claves. Y dan fruto, ¿con qué? Con su perseverancia. Es lo que le faltó al grupo anterior. Iba bien,
iba bien, pero la ahogaron en las circunstancias que vimos que están en el mundo, ¿verdad? Que hoy día están a la orden del día, y todas esas preocupaciones del mundo, hermano, a veces nos enferman, caemos en depresión, caemos en ansiedad, en diabetes, presión alta, con muchas cosas, hermano. Entonces dice, pero la semilla en buena tierra, en tierra buena, dice, son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este grupo y los demás? Su corazón recto y bueno, es aquel corazón, porque el corazón es el terreno, hermano, donde va a caer la semilla, pero el terreno muchas veces no está parejo, no está preparado. Entonces viene el arado, y viene la piocha, y vienen esos instrumentos agrícolas a levantar todo el terreno, luego fertilizarlo, abonarlo, para que cuando venga la semilla pegue. Entonces estos son los que, igual que los demás, oyeron, pero tratan de retener la palabra, tratan de limpiar su corazón, trata de que lo torcido que haya en el corazón, enderezarlo, porque la palabra está hablando. Y entonces dice, esa semillita empieza a pegar, y debido a la perseverancia, es decir, cuidarla, abonarla, echarle tierra, echarle fertilizante, va a prosperar y da fruto. Entonces esos son aquellos hijos de Dios, hermano, que también están en el camino, pero que han sido más diligentes en no alimentar las obras de la carne, en no dejar que ni sus propias necesidades maten esa palabra, que le han creído a Dios, donde Dios les ha dicho, entrega eso que te está apartando, y lo hacen, hermano, y lo hacen, y se proponen hacer morir el hombre viejo, porque déjeme decirle que hay cosas que el Señor nos llama a que hagamos nosotros, que el Señor no las va a venir a hacer por nosotros, y son verbos que están ahí en la Biblia. Dice, haced morir. Si eso me lo dice a mí la palabra, quiere decir que el Señor está esperando que yo lo haga. Si yo tengo un carácter o tengo inclinación por el pecado sexual, tengo inclinación por robar, porque, hermano, hay situaciones que nos llevan muchas veces de la carne a hacer cosas que no debemos, y el Espíritu viene y nos habla, y uno dice, sí, Señor, es cierto, no lo niego, pero voy a procurar, y ayúdame, Señor, en ese esfuerzo que voy a hacer, porque el Señor, al ver la intención que tenemos, nos va a ayudar, hermano, pero sin intención Él no puede venir a hacer lo que nosotros tenemos que hacer contra esas áreas de iniquidad o esas áreas de pecado que a veces salen, ¿verdad? Entonces, lo importante es que nosotros atendamos en nuestro corazón. Dios se va a encargar de los demás, hermano. Si vienen preocupaciones del mundo para querer robar esa semilla, pero el Señor ve que tu corazón es recto y es bueno, entonces te va a decir, ¿cuál es tu preocupación? Señor, no tengo. Ahí yo te voy a proveer. Pero sigue cuidando esa palabra que yo te he dado. Sigue cuidando esos cambios que el Espíritu está haciendo en ti. Si respondías, ya no lo hagas. Es decir, ofendiendo, criticando, envidiando, ya no desees lo que el impío tiene. Yo soy tu Padre y yo te voy a proveer. Pero tú cambias lo que tengas que cambiar. Bendice si te maldicen. Entonces son cosas en las cuales a veces toca, es lo que el Señor decía, va a llevar la cruz para hacer morir la carne, hermano, los pensamientos, y que nos detienen muchas veces. Entonces, ¿a qué te llama el Señor? A trabajar, a esforzarse, a tomar compromiso, a tomar responsabilidad por aquellos que el Señor te ha dado. Entonces, tenemos que ser edificados y fortalecidos en la palabra. Y la palabra va a dar su fruto en su tiempo. ¿Y el fruto qué va a ser? Pues los frutos del Espíritu, ¿verdad?
en el cual nada nos va a hacer movernos de ese fruto, porque si el fruto ya está, hermano, ten seguro que viene con recompensa, ¿verdad? Si tu casa es una casa de paz, eso no se dio de la noche a la mañana. Tuvo que haber un trabajo del Espíritu en tu vida, donde rendiste áreas, donde entendiste que el Señor quería cambiar tu carácter y poner el carácter de Cristo, donde entendiste que tu mente fue renovada. De una casa de paz, hermano, es producto de un trabajo, de un esfuerzo del Espíritu en aquel corazón que se dejó enseñar. Igual si hay mansedumbre, si hay gozo, por mencionar, porque son 9 los que menciona ahí en Gálatas 5. Entonces, del 21 en adelante, 22. Entonces tenemos que nosotros ser un buen terreno. Y vea qué interesante, porque luego si seguimos leyendo la parábola, en el versículo 16 dice: nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Aquí está hablando el Señor, ampliando la misma parábola, de que esa semilla va a ser luz, ¿verdad? Y va a alumbrar. Y dice: por tanto tengan cuidado, y aquí viene, de cómo oyen. Y vuelve a hablar otra vez de oír, porque si te das cuenta, en todos los versículos, en todos esos grupos que hablábamos, todos oyeron. Pero ¿cómo oímos? Con oídos atentos, con entendimiento, porque al que tiene, más le será dado. Es decir, el que ha sabido dar fruto, porque al que tiene fruto, eso es lo que está diciendo, porque al que tiene fruto, más le será dado. Y al que no tiene esos frutos, aún lo que cree que tiene, yo estoy tranquilo solo con creer, hermano, solo con mi salvación, se le quitará. Entonces quiere decir que puede salir uno con pérdida, hermano. O sea, pueden quitarle eso que ha logrado en su caminar en el Señor. Entonces, lo importante es qué tipo de terreno quieres ser tú. Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de corazón quieres ser tú? ¿Quieres tener para el Señor? Y ahí es donde viene la diferencia entre los cristianos, porque todos hoy se llaman cristianos, pero lo importante es, tú con el Señor sabes cómo está tu corazón, y lo que el Señor, eso es lo que quiere. Por eso dice en Proverbios: hijo mío, dame tu corazón, ¿verdad? ¿Por qué lo quiere el Señor? Porque quiere preparar el terreno para que cuando venga su palabra, que siempre viene, hermano, porque siempre hay semilla del Señor. Y no estoy hablando de mensajes solamente, estoy hablando de esa palabra también que tú lees. Y Dios te habla. Y nos va a hablar al corazón. Pero ¿cómo queremos oír? ¿Cómo vamos a oír? Entonces, aquí dice que tengamos cuidado cómo oímos. Sí. Que sea con oídos circuncidados, hermano, en los cuales nosotros no le agreguemos ni le quitemos, sino solo creamos lo que el Señor nos está hablando. Y entonces vamos a ver cambios en nuestra vida. Vamos a poder ser bendición para otros, hermanos. Tal vez no hemos cambiado todo lo que tenemos que cambiar, pero si el Señor va viendo pasos, tal vez vamos a un 30 o menos, tal vez un 10. Porque ahí hablaba de 30, 60 y 100. Vamos en un 30. Pero quiere más el Señor, hermanos. Y a esa estatura nos quiere llevar. Así que le damos gracias al Señor, porque Él, en nuestra debilidad y en la intención que tengamos de querer cambiar, y en ese esfuerzo que hagamos, hermano, Dios nos va a ayudar para que alcancemos lo que Él se propuso. No seamos indiferentes, hermano. Que no nos dé lo mismo el mundo que andar en el Señor.
no tratemos de tener solo ganancia o sea nuestra conveniencia, porque estamos adulterando lo que Dios está hablando y lo que Dios nos está dando. Así que vamos a orar primero por esta palabra y luego vamos a orar por las necesidades que ya tenemos acá. Padre, en el nombre de Jesús, venimos suplicándote, Señor, pidiéndote primero, Señor, perdón, porque hemos sido malos oidores, Señor. Hemos sido malos hacedores también, Señor, y hemos descuidado nuestra vida espiritual, Señor. Hemos descuidado, Señor, esa semilla que recibimos. Y el enemigo, Señor, ha sembrado otras cosas en nuestro corazón. Señor, te pido que arranques de ese terreno de nuestro corazón raíces, Señor, de amargura, raíces, Señor, de infidelidad, raíces de adulterio, Señor. Padre, raíces de avaricia, raíces de egoísmo, Señor, de nuestro terreno, Señor, que están ahogando tu palabra, Señor. Raíces, Señor, de divorcios, Padre, raíces de división, Señor, donde tu palabra ha tratado de llegar, Señor, pero el diablo la ha arrebatado, Señor. O nosotros, Señor, en nuestra carne la hemos ahogado, Señor. Perdónanos, Señor amado, perdónanos. Y te pedimos, Señor, que tú prepares nuestro terreno, Señor. Que arranque, Señor, de raíz todas esas, Señor, frutos de la obras de la carne, Señor. Padre, esa falta de fe, Señor, que ha habido en nuestro corazón, arráncalo, Señor. Y nosotros confiemos en ti, Señor. Padre, esa falta de confianza en ti, Señor. Esa inseguridad que hay en el corazón porque se sembraron otras cosas antes, Señor. Y nos hemos agarrado del hombre o de lo material y poniendo nuestra confianza en ellos, Señor. Más que en ti. Te pedimos, Señor, que tú arranques eso, Señor. Porque somos un terreno, Señor, que es tuyo. Tú compraste este campo con tu sangre, Señor. Te pedimos, Señor, te damos permiso, Señor, en nuestra vida, para que tú obres, Espíritu Santo, y trabajes nuestra vida y nosotros podamos, Señor, dar cabida a la semilla, que es tu palabra, para creerla, Señor, para creerte, Señor, para amarla, para atesorarla, y nosotros podamos cambiar nuestra manera de hablar, nuestra conducta externa, Señor, porque tú estás trabajando dentro de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos has escogido como tus hijos. Y tú vas a completar esa obra en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, y también pues tenemos peticiones que han hecho llegar acá a la radio, Señor, las ponemos delante de ti por sanidad, Señor. Sofía, Margarita, Ernesto, Marilyn, Sara, Araceli, Señor, ellas han pedido oración, Señor. Los hermanos han pedido oración por su salud, Señor. Por favor, restablécela, Señor, por Tomás, Señor, que se encuentra hospitalizado. Mana María del Carmen, por la salud de Ruth, que le dio COVID, Señor, sácalo de esas pruebas. Mana Amalia, hermano Luisa, Señor, hermano Alfredo, por su pronta recuperación. Dani también, que tiene diabetes. Padre, ponemos todas esas necesidades por salud, por presión y corazón. María Elvira pide oración por su salud, está mal su presión. Oti, oración por salud de su esposo Daniel, lo operaron esta semana.
Jenny Lemus, oración por su salud. Ivonne y Jorge, por salud y la de sus hijos, también Lisette, Isabel, Gustavo, Abel, Hugo y Ana. También piden por la salud de su familia, Michelle y Oscar, por la salud de su familia, por la salud de Sergio y Abner. Padre, venimos delante de ti, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, quien pagó en la cruz del Calvario, Señor, por todas nuestras enfermedades, y por tu llaga fuimos curados, Señor. Hoy ponemos, Señor, estas necesidades que mis hermanos expusieron, Señor. Que tú obres sobrenaturalmente, Señor, en esas sanidades, Señor. Padre, que tú, Señor, trabajes, Señor, en los que están hospitalizados, Señor, los que les dieron COVID u otra enfermedad, Señor. En medio de esa prueba, Señor, de enfermedad, tú estés con ellos y sientan tu poder, tu fortaleza, Señor. Los bendecimos a cada uno y reprendemos toda enfermedad del diablo, Señor. Toda atadura del diablo, así como tú reprendías la enfermedad y se iba, Señor, así hablamos tu palabra, que sea liberada, Señor, tu pueblo, Señor, los hermanos que pidieron estas peticiones. Que la sanidad de tu espíritu llegue, Señor, a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. También te pedimos, Padre, por provisión, Señor, por problemas económicos de trabajo, Señor, que mis hermanos piden. Arlen dice oración por provisión. Marco Tulio también. Byron, oración por su trabajo. Wendy, Jenny, Ivonne y Jorge. Gustavo, Abel, Ana y Hugo, Michelle y Oscar. Padre, estos hermanos, Señor, que basaron su petición, Señor, necesitan un auxilio tuyo, Señor. Que tú proveas, abras puertas, Señor, de trabajo, negocio, Señor, a mis hermanos, de acuerdo a tus riquezas en gloria, Señor, de acuerdo a tus propósitos, Señor. Que no falte esa provisión en ellos, Señor. Por favor, envíale, Señor, la provisión que necesitan para sacar adelante a sus familias, Padre, sus vidas. Te pedimos, Señor, también por hermanos que no te conocen y han pedido oración por Benjamín, Sara y Benjamín, Moisés y sus hijos, Josué y su familia. José Daniel también pide salvación, piden salvación por ellos. La hermana Paola pide por ellos. También Jenny dice por liberación de vicios. Ivonne y Jorge, salvación, violencia y vicios. Dice Isabel por liberación, Gustavo, Abel por liberación, Hugo y Ana, salvación, Michelle y Oscar por salvación. Padre, en el nombre de Jesús, venimos poniendo estas necesidades, Señor, de liberación y de salvación, Padre. Toda atadura del diablo, toda ceguera que está sobre estas familias, Padre, venimos reprendiéndola en el nombre de Jesús. Tú tienes todo poder y toda autoridad, Señor, para sacar de las tinieblas y traerlas al reino de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. A mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos por ellos, Señor, que tú te reveles ahí en sus vidas, Padre, y traiga sanidad, traiga liberación, quita toda violencia, Señor, intrafamiliar, toda violencia que está arraigada en el corazón sea quitada en el nombre de Jesús, y trae restauración, Padre, en el nombre de Jesús. Me piden oración por familias, hermana Nancy, hermano Adán, hermano Mauro, Melanie, Arnoldo, Edwin, Isaura, Marco Tulio, Paola, Jessica, Jenny, Ivonne, Jorge, Lisette, Isabel, Gustavo, Abel, Hugo y Ana, Michelle y Oscar. Piden por restauración de matrimonio, Señor, y de sus hijos. También, Señor, te pedimos, Padre, que tú obres en estas familias, Señor amado. Traigas restauración, Señor, traigas reconciliación, que toda diferencia pueda ser sanada, Señor, por el poder de tu Espíritu, Señor.
Y sobre todo, Señor, a cada uno de los que ha presentado su necesidad, Señor, danos oídos, Señor, para oír la voz de tu Espíritu y atenderla, Señor. Que hagamos caso, Señor, en aquello que tú nos hablas que tengamos que rendir, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, que hemos presentado estas peticiones delante de ti, Señor. Que tú te glorifiques. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gloria a Dios. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.